Muy buen día, mi nombre es María Fernanda y el día de hoy les voy a exponer un artículo llamado Desinfección electroquímica, un método ambientalmente aceptable para la desinfección del agua potable. Es un artículo que se publicó en el Elsevier por el autor Mark Kerwick, en donde tratan de evaluar la desinfección electroquímica por medio de experimentos para ver si es un método de desinfección de agua potable más amigable con el ambiente y que sea aún mejor o igual de eficiente que la desinfección con cloro. La cloración, como bien sabemos, es el método más utilizado por la industria del agua, ya que es un método muy eficiente, muy barato y muy rápido. O sea, la desinfección te la ofrece en segundos. Pero bien se sabe que también hay brotes ocasionales de enfermedades transmitidas por los subproductos de la desinfección con cloro, como pueden ser los halogenados, es decir, que tengan halógenos como cloro o bromo en su estructura, los trialometanos y los ácidos aloacéticos, que también dañan potencialmente y participan en la aparición de patógenos recalcitrantes, que son patógenos muy resistentes que el cloro no logra matar y pues llegan hacia la distribución del agua potable. La desinfección de agua se produce a través de los procesos de tratamiento de agua de barrera múltiple, es decir, pasan por una dosis de químicos para que después pasen a una coagulación-floculación, a una sedimentación, se filtren y por último venga la desinfección. Y en este proceso de desinfección se tienen dos propósitos: la desinfección primaria, que es la eliminación e inactivación de contaminantes microbiológicos, y la provisión de un residual en la red de distribución. Es decir, que no solo inactive estos contaminantes microbiológicos, sino que también proteja el agua hasta su destino de distribución. El uso potencial de la electroquímica en sistemas de desinfección se ha discutido desde 1950, en donde se utilizan dispositivos de desinfección electroquímica, como los electrolizadores directos y los generadores de oxidantes mixtos. Los electrolizadores directos son estos electrolizadores que te producen iones de hidrógeno, y los generadores de oxidantes mixtos te producen oxidantes como lo pueden ser el ozono, y bueno, en este artículo se informa sobre una serie de experimentos en donde utilizan un electrolizador de los sistemas de tratamiento de agua diseñado para investigar el potencial de la desinfección electroquímica sin la generación de cloro. Este es el reactor SAPI, que tiene ese nombre por su autor, y lo utilizan para desinfectar Escherichia coli y el bacteriófago MS2. Este bacteriófago es un virus que aloja la Escherichia coli y pues bueno, esta es el reactor SAPI, en donde tiene pues los electrodos de entrada, los de salida, la generación de un gas, la celda, es su composición prácticamente. Dentro de este artículo, los materiales y el equipo que utilizaron fue como equipo la celda electroquímica SAPI, que consta de 2 ánodos, una malla de niobo revestidos que es el área total del ánodo, y 2 cátodos de acero con una configuración de celda abierta. Esto es para que pueda estar trabajando en continuo. Los reactivos que utilizaron fueron sulfato de sodio, tiosulfato de sodio, fosfato de hidrógeno de sodio, una solución de hidróxido de sodio al 0.01 molar, en dietilfenildiamina, y el sodio, etilendiamina, tetraacetato hidratado, LDTA, ácido sulfúrico, yoduro de potasio y sulfato de amonio ferroso. Se utilizaron 3 métodos. El primero fue el tratamiento electroquímico, en donde se echó a andar el reactor SAPI, agregando 10 litros de cada uno de los electrolitos. Se utilizaron 3. El primero fue el cloruro de sodio, el segundo fue sulfato de sodio y el tercero fue dihidrógeno fosfato de sodio. Estos fueron enriquecidos con 1 mililitro de la solución madre de Escherichia coli y 1 mililitro de la solución madre del bacteriófago MS2. Estos se dejaron circular en el sistema durante 5 minutos a un caudal de 10 litros por minuto y se dejó equilibrar durante 60 minutos. El recuento del bacteriófago MS2 y la E. coli se hizo después del tratamiento electroquímico, justo para evaluar su eficiencia. Para la E. coli se utilizó un análisis microbiológico con el reactivo Collier 18, que es un reactivo que detecta coliformes en agua. Y para el recuento del bacteriófago MS2 se determinó utilizando un método de suspensión de agar blando, que lo que hace es detectar la movilidad de las bacterias. Y bueno, para el análisis químico se controló el potencial redox y la temperatura, junto con el pH y los oxidantes totales, el cloro, y se midieron utilizando un estándar de la Asociación Estadounidense de Salud Pública por el método 4500 de cloro. Los resultados y la discusión. El primero fue la E. coli y el electrolito de cloruro de sodio. La eficiencia e inactivación del sistema SAPI a un potencial de celda constante de 5 voltios con un electrolito de cloruro de sodio al 0.01 molar indica que después del tratamiento durante 60 minutos y una concentración residual de cloro de 1.6 miligramos por litro, se logró una inactivación total de la Escherichia coli en este tiempo. Y justo como se muestra aquí en la gráfica, esta es la concentración justo de la Escherichia, y aquí tiene como el tiempo en el que justamente se inactivó por completo. En el segundo, la E. coli, el electrolito de sulfato de sodio, se utilizó un electrolito de sulfato de sodio de 0.03 molar. Este fue libre de cloro, en donde muestra una inactivación de la E. coli logarítmica en el logaritmo 4, después de los 60 minutos en una celda de 5 volts con una densidad de corriente de 32 más menos 1.2 mA por centímetro cuadrado,
y demuestra los niveles de desinfección que puede lograr sin la generación de cloro. Aquí está al tiempo 60, en el logaritmo de 4 hay una mayor desinfección y pues esta es la gráfica. Para el tercero fue el bacteriófago, en donde se utilizó un electrolito de sulfato de sodio 0.03 molar con un voltaje de celda de 5 volts y una densidad de corriente de 24 más menos 1 miliamperes. La inactivación significativa del bacteriófago se observó después de los 30 minutos, aunque de esta hubo una variación de la inactivación en donde está entre el 6 log, bueno, el logaritmo 6, después de los 75 minutos, como se puede observar por acá, o sea, aumenta y luego baja la variación. A eso se refiere. Y al comparar la inactivación de E. coli y el bacteriófago con el electrolito de sulfato, está claro que el bacteriófago es más susceptible a la desinfección electroquímica que la E. coli. Es decir, se elimina aún más rápido que la E. coli. En el tercero, que es la E. coli con un electrolito de dihidrógeno fosfato de sodio al 0.036 molar, se observó una reducción del logaritmo 4 de la Escherichia coli en el primer ensayo después de los 105 minutos, como se puede ver aquí en este tiempo, y con una densidad de corriente de 27 más menos 0.7 miliamperes por centímetro cuadrado, y se demostró que la inactivación del Escherichia coli disminuye en ensayos posteriores a medida que se aumentaba la densidad de corriente. Es decir, las conclusiones fueron que la desinfección electroquímica es más eficaz en el agua que contiene cloro. La E. coli y el bacteriófago MS2 se inactivaron en logaritmos de 4 en electrolitos de sulfato y fosfato tratados electrolíticamente en ausencia de cloro. Esa fue como la mayor eficiencia para la inactivación tanto de la Escherichia coli como del bacteriófago. La ausencia de un desinfectante residual en aguas tratadas electroquímicamente sin cloruro infiere en el mecanismo de la desinfección, y por eso es que se generan oxidantes de vida corta. La desinfección en aguas con exceso de fosfatos está limitada debido al ensuciamiento de los electrodos, y bueno, estos se pueden regenerar después de ensuciarse invirtiendo la polaridad del electrodo. Yo lo que veo como conclusión, y a partir de mi lectura, es que la desinfección electroquímica aún está muy bien desarrollada, aún la desinfección con cloro tiene muchas ventajas por encima, además de que es un proceso mucho más económico que emplear una celda electroquímica que tiene un gran gasto de energía y que además utiliza más reactivos que una desinfección con cloro.